Dios realmente te bendiga, que Dios te impacte, que la presencia de Dios pueda estar contigo, que realmente tu presencia, la presencia del Señor llene tu vida. Mira, yo te invito que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6. Solamente vamos a leer un versículo, y el versículo 3, Génesis capítulo 6, el versículo 3, dice la Biblia: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Solamente está allí. Este es un texto muy curioso, muy significativo en la palabra de Dios. Dios está hablando y está poniendo al descubierto algunas cosas que quiero que las podamos pensar en esta mañana. Dios está diciendo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Dios está hablando de una contienda, de una pelea. Las palabras o la palabra contienda tiene que ver con guerra, con pelea. La palabra contienda en la Biblia tiene una connotación de enfrentamientos. No es menos, es un enfrentamiento entre dos partes opositoras, entre dos partes que no están de acuerdo. Entonces Dios está diciendo aquí: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Literalmente el texto seguro tiene una explicación, pero estamos hablando transliteralmente y quiero darle o sacarle un poco de contexto y que podamos entender algunas cosas. Mira, toda contienda, escuche bien esto, toda contienda tiene como consecuencia o tiene como base por lo menos 3 elementos. Una contienda tiene como base 3 elementos. Dios está diciendo y usando la palabra contienda. Primero, toda contienda necesita una plataforma donde llevarse a cabo. Entonces, en la Biblia, todas las guerras se resolvían en el campo de batalla. Cuando no había un marco legal o jurídico donde disputar la batalla, las guerras se las llevaban al campo de batalla, en donde el que vencía se hacía o se volvía ganador de todas las cosas. Toda contienda necesariamente necesita una plataforma en donde llevarse a cabo. Es imposible en los tiempos que vivimos llevar una guerra al aire, tirar trompadas al aire no te sirve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, las bases de una contienda. Toda contienda necesita una plataforma. Hay un territorio en donde se pelea, hay un territorio, hay una plataforma, ya sea legal o jurídica, ya sea espiritual, pero hay una plataforma en la que se debe resolver el conflicto. Siempre, cuando los conflictos que a ti te están enfrentando, tú sencillamente te cruzas de brazos para esperar que mágicamente se resuelvan, es probable que eso nunca ocurra. Es probable que el enemigo avance ferozmente contra tu vida y seas tú el que termine perdiendo.
Hay personas que desconocen pública, abiertamente, lo que es la guerra espiritual, por ejemplo. No la estiman, no la consideran, sospechan o creen que de pronto esto ya no es, o esto ya es cuento chino, o ya no tiene que ver con nosotros. Quiero que entiendas que toda contienda necesita una plataforma en donde poder definirse o desarrollarse o llevarse a cabo. Cuando tú entras en conflicto con un ciudadano de tu tierra, de tu pueblo, de tu barrio, tú vas a un marco legal o jurídico para resolver el problema. Cuando el problema, el conflicto es espiritual, tú necesitas elevarte a una plataforma espiritual en donde contender o sostener tus batallas y librar tus guerras. El problema es que la iglesia entiende los problemas espirituales, pero no se eleva a las plataformas espirituales para pelear, batallar y ganar sus guerras. El problema con la iglesia es que se volvió expectante. El problema de la iglesia es que abandonó las plataformas espirituales en donde sostener una guerra. Por eso es que hay personas que ganan y hay personas que pierden. Y las que pierden lloran la pérdida, pero no hicieron nada por elevarse a disputar batallas allá arriba. Ese es un conflicto que la iglesia ha abordado por años. El desconocimiento de las plataformas espirituales. Cuando tú no entras arriba, cuando tú desconoces o minimizas la situación y consideras que yo ya oré, pongo todo en las manos de Dios. Un hombre de Dios que ya murió, Charles Spurgeon, un predicador muy bueno, él decía: los meros pronunciadores de palabras olvidan altercar contra Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo: las personas que sencillamente oran en un nivel básico, en un nivel raso, olvidan las contiendas, olvidan las guerras, olvidan las plataformas espirituales en donde hay que pelear. Mira, hay un texto, yo lo anoté, no lo voy a leer, solo recuérdelo. Job, capítulo 16, el verso 21. Job dice: ¿quién me diera a mí saber dónde habita Dios, dónde vive Dios? Yo iría delante de su silla, presentaría mi causa y yo sé que sería hallado inocente. Wow, este hombre no estaba jugando, este hombre le está diciendo: yo quiero saber cuál es la plataforma donde yo me tengo que presentar, donde tengo que exponer mi causa, donde yo tengo que pelear por las cosas que me están aconteciendo. Ignorar las plataformas espirituales a la iglesia le ha significado pérdida, le ha significado tragedia, le ha significado derrotas. La iglesia se ha juntado para adorar y hacer lindos cánticos, pero olvidó la guerra espiritual, olvidó acceder a plataformas espirituales donde las tinieblas están armadas, aguardando que la iglesia se presente para batallas que sin duda Dios nos daría la victoria. Usted tiene que levantarse cada mañana y entender que las bases de una contienda, primero requieren una plataforma. Por eso, lo primero que quiero que entiendas es que toda contienda necesita una plataforma donde llevarse a cabo. Amén. La Biblia dice aquí, Dios está diciendo aquí: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y Dios está poniendo en evidencia uno de los grandes males del hombre: la carne dominante, el pecado, la inmoralidad, las mezclas. Si usted lee todo el capítulo por el cual Dios desata el juicio y trae el diluvio sobre la tierra, sobre el mundo entero, es básicamente porque el hombre había entrado en una mezcla y en una cosa rara de inmoralidad,
y entonces Dios decide destruir. Ahora, Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es carne. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la carne nos jala a una plataforma completamente contrario a los lugares donde se están disputando las guerras. La carne nos jala a una situación de está todo bien. Hay gente que puede estar en el lodazal, hay gente que puede estar con sentencias, hay gente que a los médicos le han dicho: no hay nada más que hacer contigo, y ellos dicen: bueno, está bien, yo estoy bien así. Se acomodan. Yo aprendí que la comodidad es posesiva. La comodidad es posesiva, acuérdese de eso. La comodidad es posesiva. Y cuando te posee es difícil que eso se rompa. Por eso encontramos gente viviendo sobre tachos de basura, pero ellos ahí se acomodaron y son felices. Ellos ahí ya está, para ellos ya alcanzaron y están bien donde están. Toda disputa, toda contienda, escuche esto, toda contienda necesita una plataforma en donde llevarse a cabo. El problema es que Dios dijo: yo no voy a disputar para siempre con el hombre, porque Dios te lleva a una plataforma de disputa, pero la carne te baja hacia otro lado. Y en la carne, cuando nosotros operamos en la carne, nosotros caminamos bajo sentencias de las que creemos está bien que nos suceda, es normal que nos suceda, no me molesta que me suceda. Vivimos en una dimensión donde todo nos parece bien o todo se acomoda a cómo vivimos. Por eso vivimos como mediocres, personas que no arriban, personas que le creen a Dios pero que no arribaron a otra dimensión. ¿Sabes por qué? Porque tienes que tratar de entender que toda contienda necesita una plataforma en donde llevarse a cabo. Si tú ignoras las plataformas espirituales, inevitablemente tu causa terminará en derrota. Si tú ignoras las plataformas de disputas, de guerras, donde se libran conflictos, donde se ganan guerras, inevitablemente tu historia termina en derrota. Por eso es que tenemos iglesias vencidas, tenemos congregaciones debilitadas, porque están avanzados por delitos, por pecados, por inmoralidades que han enceguecido su mente, su espíritu, su corazón, y los han sostenido en una plataforma de comodidad donde ya ellos se acomodaron a lo que les está sucediendo. Viven bajo sentencias, viven bajo decretos, viven bajo inmoralidades y leyes establecidas por otros. A lo que nos toca sencillamente acomodarnos. Hemos olvidado las plataformas espirituales. Hemos olvidado decirle a Dios: úsame a mí para romper los poderes de la oscuridad. Úsame a mí para confrontar el infierno que está dominando mi tierra. Úsame a mí para romper la inmoralidad que intenta ganar mi situación, ganar mi tierra, ganar mi casa. Señores, eso es elevarse a una plataforma de guerra. Eso es elevarse a una dimensión en donde de verdad suceden las cosas. Cuando una iglesia accede a plataformas de guerra, es una iglesia que empieza a oler la victoria. Es una iglesia que empieza a sentir la sensación de que no todo está perdido. No puedo vivir bajo sentencia. No comeré el polvo de la derrota. Me pararé en el campo de batalla, en la plataforma que Dios ha creado, y allí defenderé mi causa. Allí lucharé contra lo que sea. Allí defenderé lo que Dios me ha dado, y allí creeré que si Dios está conmigo, algo voy a ver, algo va a suceder. Dios me usará, y si esto termina mal, yo terminaré gritando que Dios está conmigo, que Dios me ha dado la victoria. Yo no iré peleando en plataformas. Señores, hay gente que me dice: mira, me vi peleando, me vi en guerra, viene el Espíritu, cosas. Esa es la plataforma en donde Dios quiere librar tus batallas. Pero la carne, la inmoralidad, el pecado y los delitos nos jala a una vida rutinaria. Recuerden, la comodidad es posesiva.
se apodera de las personas y no las deja avanzar. Existen plataformas espirituales, territorios espirituales en donde necesariamente se tienen que librar nuestras guerras. Por eso quiero enseñarte esto rápidamente, nos quedan unos minutos. Lo primero, toda contienda necesita una plataforma donde llevarse a cabo. Si tu guerra es natural, tú buscas un marco legal o jurídico donde defenderte. Si tu guerra es espiritual, tú necesitas accesar a las plataformas necesarias para librar tu guerra y ganar tus batallas. Pero si tú te quedas abajo esperando que lo de arriba se resuelva mágicamente, tenemos un problema. La cosa no funciona de esa manera. Usted necesita accesar a plataformas espirituales para batallar contra los poderes siniestros que intentan de alguna manera debilitar o vencer sus vidas. Entonces yo encuentro gente que de pronto accede, se para ahí arriba, lucha, pelea, se esfuerza y gana sus batallas y las conquista. Pero de pronto encuentro gente dormida en el regazo, dormida y aguardando que la magia ocurra. Y a veces la magia no ocurre, a veces las tinieblas te pasan por encima y terminamos cansados, debilitados, renegando de Dios, culpando a Dios por lo mal que nos fue en la vida y un montón de sinfín de cosas que tienen que ver con nosotros. Por eso, lo primero, yo entendí, Dios está usando la palabra contienda. La palabra contienda literalmente es pleito. La palabra contienda literalmente tiene que ver con una guerra entre dos partes opositoras. Dios está diciendo, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo segundo que quiero que recuerdes, acuérdate que en el primer punto hemos hablado acerca de Job. Job capítulo 16, el verso 21. Si ustedes de los que anotan, anótenlo solamente para leerlo en casa, no lo voy a buscar, no lo vamos a leer ahora. Pero en Job capítulo 16, verso 21, Job está diciendo, ¿quién me diera a mí saber dónde habita Dios? Yo iría, yo presentaría mi causa, yo pelearía, yo sé que sería hallado inocente. Él estaba pidiendo entender las plataformas, él estaba pidiendo entender dónde están o dónde suceden las cosas, para poder pelearla desde una posición diferente y entonces obtener victorias. Lo segundo que quiero que recuerdes es que toda contienda obliga a estudiar a tu oponente. Entonces tú no te puedes presentar a un litigio sin conocer o desconociendo a tu oponente, ¿verdad? Era sabido que en las técnicas o una de las técnicas militares del momento, de la época, era conocer, era intentar identificar a los oponentes. De hecho, la Biblia dice que los grandes ejércitos invertían mucho dinero en lo que mostraban. Por eso la Biblia decía, y salió Siria con 30.000 hombres armados y sus carros todos errados. Entonces, ¿para qué la Biblia te cuenta que los carros tenían ciertos armamentos? Porque en la antigüedad lo que se veía del otro era intimidante. Lo que se veía del otro era importante para poder definir si yo ganaba o no. Se hacía una lectura minuciosa del oponente para de esa manera poder saber si yo ganaba o no ganaba la guerra. El verso 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Sabes que en el libro de Corintios son textos que los menciono porque por la hora no lo vamos a leer, pero si usted quiere los chequea en casa. Primer libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 10, el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo secreto de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios todo lo escudriña.
aún lo secreto de Dios. En la contienda de la que Dios está hablando, fue el Espíritu el que escudriñó las profundidades del alma, del corazón, de la mente del hombre, y encontró que no estaba listo para esta guerra. Por eso Dios dijo: no contenderé con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre es carne, el hombre vive en una plataforma que no es o nada tiene que ver con las plataformas en donde se pelean, se ganan litigios, se producen guerras y se terminan en victorias. Entonces, lo segundo que quiero que recuerde, que toda contienda obliga a un estudio de tu oponente. Cuando tú vas a enfrentar las hordas infernales, cuando tú te elevas a una plataforma de guerra, tú necesitas saber con qué diablo estás luchando, contra quién estás peleando, cómo es que lo estás enfrentando. Hay conocimientos que se nos vuelven necesarios: conocer las armas de nuestra milicia, conocer la potencia de la fuerza en la que operamos, entender que en Dios somos más que vencedores. Hay gente que vive abrazando derrotas, temblando frente a la oposición, quebrado frente a los miedos o la inseguridad, y es porque desconocen la guerra y desconocen las armas que poseen para poder enfrentar lo que se viene. El apóstol Pablo en Efesios 6 habla de los demonios, de la fuerza y la potencia que ellos tienen, pero también habla de la armadura de Dios. Cuando usted entra a una plataforma espiritual, usted necesita revelación y conocimiento de cómo funcionan las cosas para poder ganar allá arriba. ¿Está de acuerdo con eso? Es un poquito, yo quiero que usted entienda esto. Toda contienda obliga a un estudio de tu oponente. La gente dice: yo lo dejo para Dios. Yo lo dejo para Dios. Que Dios sea el que se encargue. Y si Dios no lo hace, y si Dios te confió a ti esa guerra y tú te la sacaste de encima, y si Dios no quiere saber nada con eso, por eso es que Dios la puso para que la resuelvas tú, para que pelees tú. Tenemos que volver a las plataformas espirituales. Tenemos que entender que la carne, la inmoralidad y las mezclas nos han enceguecido y nos han hundido en un territorio donde la guerra no se gana, donde los conflictos no se ganan, donde las batallas terminan en derrota. Allí es donde la iglesia vive luchando con inmoralidades, con pecados y delitos. Pero cuando tú te elevas a otra plataforma, cuando vences las cosas rutinarias de la vida y rompes los acuerdos con la carne, te elevas a una dimensión superior, a batallar contra todo lo que el infierno ofrece, y tú te vuelves más que un vencedor. Avanzas de gloria en gloria. Dios puede confiar en ti. Dios te usará para la siguiente batalla y para todo lo que viene sobre esta tierra. Tú te levantas sabiendo: Dios te revelará las estrategias de tu enemigo. Dios te mostrará cómo son tus oponentes, y te levantarás cada mañana en pie de guerra sabiendo que Dios te plantó ahí arriba, que Dios te va a usar y que Dios te llevará al triunfo, al éxito y a la victoria. Necesitamos elevarnos a un nivel de conocimiento. Señores, hay revelaciones que te llegan cuando tú te paras en otra plataforma. La Biblia dice que Dios dijo: mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Uno de los atributos del Espíritu Santo es que todo lo escudriña, todo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Aún los secretos de Dios, a él no se le escapa nada, absolutamente nada. Cuando tú te elevas al campo de batalla, él ya lo escudriñó todo. Él lo sabe todo. Sus rayos X examinan hasta la pizca más diminuta de lo que opera o se mueve en otros. El Espíritu de Dios es el que trae revelación, el que trae unción y autoridad. Y cuando te paras en una plataforma de guerra, Él ya te anuncia y te avisa lo que viene, cómo viene y para qué viene. Él es el que te prepara y te adiestra para la batalla. Él es el que te alinea y te empuja a la
zona del conflicto. Él es el que te revela y te dice cuáles armas usar para entrar en guerra y salir en victoria. ¿Entiende eso? Dice la Biblia, Dios está hablando, mi espíritu no va a contender, no va a contender toda la vida con el hombre, no va a contender para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. Entonces está hablando de una plataforma. Mira, cuando tú vas a pelear con Dios, la gente dice, no, contra Dios no se pelea. La Biblia dice que sí. Hay un texto en la Biblia que yo también lo recuerdo para que los estudiosos también lo mediten. Isaías 45, versículo 9. No lo voy a leer, solamente se lo tiro para que lo recuerden. Isaías 45, verso 9 dice que no hay que contender contra Dios. Ahí dice. Pero está hablando de las cosas futuras, de las cosas que vienen, no de las cosas que han pasado. Entonces, cuando a ti te pasan cosas que tú consideras, esto es injusto, esto no puede ser. No puede ser que el diablo esté haciendo esto conmigo. No puede ser que el diablo haya entrado de esa manera en mi casa. No, pues yo voy a contender, yo voy a pelear. Entonces, si se nos permite pelear o contender o luchar por cosas presentes y pasadas. A lo mejor vienes de herencias, a lo mejor vienes de cosas que han tenido que ver con tu pasado. El futuro le pertenece a Dios y tu vida está en las manos de Dios y lo que viene es de Dios, y yo estoy seguro que Dios te va a bendecir. Pero hay cosas que pertenecen a nuestro pasado, hay cosas que pertenecen a nuestro presente, y nosotros sí tenemos que batallar contra ella, sí nos tenemos que levantar cada mañana, sí tenemos que luchar, sí tenemos que enfrentar, sí tenemos que ganar. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces estamos básicamente hablando, para las personas que se están sumando, estamos leyendo Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, y estamos hablando de algo que Dios está diciendo, y Dios literalmente, Dios está diciendo aquí, yo no voy a contender, mi espíritu no va a contender. Él usa la palabra contienda. Contienda es guerra, contienda es pleito, contienda es desacuerdo, contienda es dos personas que no están de acuerdo en algo. De eso está hablando. Dos personas que no están de acuerdo en algo. Dios dice, yo no voy, mi espíritu no va a contender. Tú tienes que entender que las contiendas se desarrollan en una plataforma. Elevarse a esa plataforma es necesario para ganar las guerras. Cuando tú ignoras las plataformas espirituales, tienes un grave problema. ¿Qué es lo que nos impide accesar a esas plataformas? Literalmente la carne. La carne nos hace peso, el pecado, la inmoralidad, las mezclas nos hacen peso, nos jalan a una realidad que no es la que Dios quiere para nosotros. Por eso es que nos volvemos víctimas de cosas que nos están atropellando, situaciones que están golpeando nuestras vidas. Cansados de lo que nos sucede, caemos en la comodidad, caemos en la simpleza de acomodarnos a lo que nos pasa, y entonces encontramos mucha gente vencida por la situación. Lo segundo, toda contienda obliga a un estudio. Cuando tú te elevas a contender, mira, en esta contienda era Dios y los hombres. Era una puja, una pelea entre Dios y el hombre. Lo primero que hizo Dios fue enviar a su espíritu. Y su espíritu con sus rayos X le sacó radiografía a los hombres. Y Dios dijo, no voy a pelear con estos cabezones porque son carne. Porque son carne, porque no están listos para la plataforma, porque ellos viven en otra dimensión, en otra realidad. Por eso es que el cansancio nos gana, por eso es que el diablo se nos ríe en la cara, porque la carne nos hace tanto peso que no nos deja elevarnos a otra plataforma donde suceden las cosas, donde se batalla y se ganan las guerras. Quiero que entiendas que el conocimiento de lo que pasa ahí arriba depende de Dios, viene de Dios. Dios te lo da. Cuando tú vences el pecado, cuando tú vences el peso de la carne, cuando te despojas de todo lo que te hunde hacia abajo, tú te elevas a otra dimensión, te plantas en otra plataforma, y cuando estás allá arriba, la revelación del Espíritu Santo viene sobre tu vida, y Dios es el que te anuncia cómo pelear, cuándo pelear y qué armas usar para la guerra. Dios será el que te conduzca hacia la victoria. Dios será el que te levante en gloria y en victoria.
días terminen en gloria sobre esta tierra, venciendo cada batalla y avanzando sobre todo el territorio. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Elevarnos a otra plataforma. ¿Cómo se logra eso? Venciendo la carne. Mira que eso ha costado. Mira que desde los tiempos de Jesús hasta hoy se viene diciendo lo mismo. Hay que morir a la carne. Hay que renunciar a eso para que podamos elevarnos, para que podamos mirar las cosas desde otra manera, para que podamos entender cómo funciona esto. Necesitamos elevarnos, quitarnos lo que nos hace peso. El apóstol Pablo decía: despojémonos de todo peso de la carne. La gente sigue lidiando con cosas domésticas. La gente sigue lidiando con asuntos básicos de todos los días. La gente se sigue moviendo en ámbitos naturales, terrenales. Es por eso que el diablo nos pasa por encima. Es por eso que la situación no nos cambia. No cambia. Y aunque nos llena de rabia lo que pasamos, pegamos 20 gritos y 3 trompadas al aire pensando que así ganamos la guerra. Y la guerra se libró en una dimensión y en una plataforma a la que nunca accediste. Y nunca accediste porque estuvimos entretenidos en los asuntos de la carne. Dios dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. El hombre vive en una dimensión y las guerras se libran en otra. El hombre vive en una plataforma y la lucha es en otra. Y hasta que no haga el salto y hasta que no venza esto y pase para allá, no voy a contender con el hombre para siempre, dijo Dios. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. Cuando tú te elevas a esa plataforma, cosas increíbles empiezan a suceder. Dios empieza a desnudar delante tuyo a tu oponente. Te empieza a descubrir las cosas que están allí, cómo ganarlas, cómo vencerlas, por dónde entró el enemigo, cuáles fueron los frentes de batallas, cuáles fueron las puertas abiertas. Hay gente que me ha preguntado a mí: dígame, yo recuerdo estaba en otra nación predicando y una mujer se acercó con una rabia y con una furia, me dijo: quiero que me digas por dónde se metió el diablo en mi casa para que yo lo saque a patadas. Estaba enfurecida esta mujer. Su hijo abogado estaba en la lona, en la quiebra, una situación muy terrible. Y ella me dijo: dime, profeta, dime por dónde se metió el diablo en mi casa para que yo lo saque a patadas. Me gustó su actitud, pero esa actitud refleja la actitud de la iglesia en general. Desconocemos las plataformas espirituales en donde se libran batallas. Vivimos en una realidad de inmoralidades, de pecado, de carnalidad, de mezclas que han sustentado y entretenido nuestras vidas por años. Y hasta que no se rompa eso, no nos elevamos. Y cuando el problema viene y olfateamos que es espiritual, no tenemos el conocimiento, no tenemos la luz, no se nos reveló cómo enfrentarlo, y allí se nos va la vida, sufriendo lo que el infierno hace. Pero yo quiero que entiendas lo primero: toda contienda necesita una plataforma donde llevarse a cabo. Segundo, toda contienda obliga a un estudio de tu oponente. Cuando Dios salió en contiendas con el hombre, el Espíritu Santo estaba allí. Y sus rayos X estudiaron al hombre por completo, le dieron vuelta. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice: mas Dios, habiendo despojado, está hablando de Jesús, mas habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús ya ganó. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando tú te elevas a esas plataformas en donde eres enfrentado por los poderes del infierno, el Espíritu de Dios te trae a revelación y a conocimiento todas las cosas que Jesús ganó, todas aquellas cosas que el infierno ya perdió, y entonces te levantas en fe solamente para hacer caer a tu oponente. ¿Está de acuerdo con eso?
Lo último, toda contienda produce una sentencia. Toda contienda produce una sentencia. Y en esto quiero ser muy claro y muy finito al hablar. Dice la Biblia al final del verso 3: mas serán sus días 120 años. Escucha esto. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Interesante. Dios está diciendo lo siguiente: toda contienda produce una sentencia, y tristemente toda sentencia afectará tus días sobre la tierra. Toda sentencia impactará sobre tus días sobre la tierra. Está acá, está entendiendo. Cada vez que ignoramos las plataformas espirituales, cada vez que no accesamos a las guerras y que nos mantenemos en un ambiente de carnalidad, de inmoralidad, de mezcla y de pecado, cada vez que no entramos a esas plataformas, yo lo noté así, toda contienda produce una sentencia. Cada vez que se libra una batalla, pero entretenido en cosas menores, no accedes a las plataformas donde la guerra ocurre, lamentablemente eso repercute sobre las edades y los tiempos de los hombres. Por eso es que la vida se acorta, por eso es que los tiempos terminan antes, por eso es que las personas se van y uno no entiende y dice: bueno, el Señor sabe. Yo entiendo, señores, que hay guerras que no hemos librado, y si usted se va temblando en el corazón diciéndole al Señor: voy a vencer la carne y voy a responder a mis guerras, porque yo quiero ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos avanzar en gloria sobre esta tierra, yo no me quiero ir sin antes ver todo lo que Dios ha planeado y ha determinado para esto, porque toda contienda desata una sentencia, y la sentencia siempre va a impactar en la vida de los hombres, en los tiempos de vida. Por eso es que hay vidas que se acortan porque no respondieron al llamado. Dice la Biblia, escucha, dice la Biblia en el cántico de Débora, Jueces capítulo 5, léalo en su casa, el cántico de Débora. Ella dice: maldecid a Meroz, maldecid y no lo bendigáis, porque no acudieron al llamado del Señor, porque no vinieron a la guerra a la que Dios los estaba llamando. Ella está diciendo: se soltará una maldición que afectará la vida de los hombres sobre la tierra, que afectará los tiempos que conducen a los hombres sobre la tierra. Por eso, para que vivas largos años y para que veas el bien de Dios sobre esta tierra, cada vez que suene algo allá arriba, usted reviente aquí abajo y elévese, porque allá hay guerra, y cuando allá hay guerra y usted está listo para la pelea, Dios te dará la victoria. Dios alargará tus días sobre la tierra. Dios te dará ojos para ver el bien. Tu corazón se llenará de gozo y de alegría, y tú sabrás que Dios está de tu lado, que Dios es el que te está bendiciendo. ¿Está de acuerdo con eso? En el cántico de Débora, Débora se enoja contra un poblado que decidió no responder, no acudir al llamado del Señor para que sea Dios quien los bendiga. Entonces dice: maldecir, maldecir. Escuchen, el Espíritu de Dios, usted lea los primeros versículos, el Espíritu de Dios desciende sobre Débora, y el Espíritu de Dios habla por boca de esta mujer. O sea que no era Débora, era el Espíritu de Dios hablando en ella. Y está diciendo: maldecid a Meroz, maldecid, y no lo bendigáis, porque no acudieron al llamado del Señor, porque no vinieron a la guerra. Interesante. Esa maldición afectó tan severamente a Meroz, que dice la Biblia que Meroz fue destruida, con los años fue destruida y desapareció por completo. Es que toda contienda desata una sentencia, y las sentencias repercuten inevitablemente sobre la vida de los hombres, acortando los días sobre la tierra. Por eso, señores,
A veces nosotros decimos, bueno, quizás ya era el tiempo del Señor. Yo me pregunto y digo, ¿qué guerra será a la que decidió no asistir? ¿Cuál habrá sido la batalla a la que se negó a participar? Y a lo mejor por eso, no siempre es por eso, solamente estamos suponiendo. Hay veces en que sí ya se cumplen los tiempos y Dios decide llevarse gente. Pero hay veces que las contiendas desatan sentencias y las sentencias afectan la vida de los hombres, las acortan sobre la tierra. Entonces, la Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre para que tengamos largos días sobre la tierra. Pero también yo entiendo a la luz de esta palabra que cuando tú no te elevas a las plataformas de guerra, a las plataformas de contiendas y de conflictos y de enfrentamientos, esos también repercuten en sentencias. En los capítulos anteriores se habla de la longevidad de los hombres. Llegaban a años impresionantes y Dios aquí les acorta la vida, les acorta. Dice, ya está, no contenderé para siempre con ellos, mi espíritu no luchará con ellos para siempre. Y termina el verso 3 diciendo, más serán sus días 120 años. Y le puso un término, le puso un punto final. Se acabó la longevidad y los muchos años, sencillamente porque no habían accesado a plataformas en donde librar batallas. Y eso es cosa seria, cosa seria. Usted puede vivir toda su vida esperando que la magia ocurra y a lo mejor nunca ocurra. O usted puede literalmente pelear, luchar, defender su territorio y creer que Dios es quien le dará la victoria. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos allí por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Quiero que trates de imaginar una plataforma arriba tuyo. Quiero que trates de imaginar un territorio arriba de tu cabeza. Vamos, cierra tus ojos. A veces decimos cierre los ojos y la gente entiende que es pégate la estirada, mira el Facebook, vete al baño, pega el chicle, habla con el que está a la par. No. Cerrar los ojos es eso, es cerrar los ojos. La reunión aún no terminó, 5 minutos más y nos vamos. Pero cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero que trates, haz un ejercicio conmigo. Trata de imaginar una plataforma allá arriba. Trata de imaginar un campo de batalla. Trata de imaginar que allí aguardan tus enemigos feroces. Trata de imaginarte a ti, aquí en la tierra, luchando con inmoralidades, delitos y pecados. Y una guerra aguardando por ser librada. Una guerra esperando a los valientes. Cierra tus ojos por un momento. Y háblale a Dios. Y dile al Señor, esto es cosa seria. Porque toda contienda desata una sentencia que sin duda afectará la vida de los hombres. Vamos, cierra tus ojos allí. Dile al Señor, aquí estoy yo. Voy a luchar, voy a lidiar, voy a pelear con los asuntos de la carne. Vamos, tómate un minuto y habla con Dios. Un minuto y habla con Él. Y dile al Señor, ahora entiendo que hay una plataforma superior. Ahora entiendo que las contiendas se libran en otra plataforma. Voy a luchar, voy a pelear, me voy a esforzar. A veces lo entendemos, pero la carne es tan pesada
que intentamos acceder a las plataformas espirituales donde se desatan guerras, pero no somos altamente efectivos. Nos cansamos rápidamente, abandonamos rápidamente, soltamos la espada rápidamente, porque la carne nos hace peso. Y el apóstol aconseja y dice: despojémonos de todo peso de la carne. Despojémonos pues de todo peso de la carne, porque la carne te jala a una plataforma de lo superficial, lo temporal y pasajero. La gente dice: estoy enredada en un pequeño problema, no puedo responder a Dios. Estoy enredado en asuntos personales y no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo. Qué lamentable, porque toda guerra, todo conflicto desata una sentencia que repercute en la edad de los hombres, en los tiempos de los hombres. Qué importante se nos vuelve despertar en este tiempo. Despertar en este tiempo. Cierra tus ojos por un momento y si tú tienes ganas, yo te invito, ponte de pie. Si tienes ganas, si no, está bien, quédate allí en la banca. Solo si te pido, usa tu corazón y haz una oración genuina y verdadera y dile al Señor: ahora entiendo por qué mis guerras siempre terminaron en fracaso. Ahora entiendo por qué, sentado en la cómoda, esperando que el bien me llegue, solo me llegaban males. Ahora entiendo por qué las cosas no cambiaron. Porque no accedí, porque no respondí al llamado, porque no subí a las plataformas espirituales. Pero eso cambia hoy, y a partir de hoy cambia. En el nombre de Jesús lo declaramos. Levanta tus manos y tu voz y tómate un minuto, solo uno, y habla claro con Dios. Es que este tipo de oración no requiere 3 días de oración y de ayuno. Requieren la sinceridad de un corazón comprometido que le dice a Dios: cuenta conmigo. Claro que sí, cuenta conmigo. Voy a batallar, voy a luchar, voy a ganar. Voy a creer que así será. Voy a ver tu gloria, voy a provocar tu gloria. Lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo. Señor, yo oro por los que hoy han escuchado la palabra. Yo bendigo sus vidas. Declaro sobre ellos el bien de Dios. Declaro que se vuelven gente entendida, que ya no es tiempo de luchar con la carne. Es tiempo de vencerla de una buena vez y para siempre, y enrolarnos para siempre en los asuntos de Dios. Y si nos quedan 20 años de vida, si nos quedan 50 o 100 años más, poder decirle: Señor, lo que me queda de vida lo usaré para vencer los poderes del infierno, lo usaré para romper los decretos del diablo, me alistaré en las guerras del Dios eterno, subiré a las plataformas espirituales y desde allí romperé los poderes del infierno que sometieron mi tierra, mi casa, mi familia. Necesitamos despertar gente que entienda lo que viene, que entienda lo que viene, que entienda que no necesitamos una iglesia quejumbrosa, que se queja por las malas decisiones del gobierno, sino una iglesia que sube ahí arriba y que desbanca autoridades, que rompe maldiciones, que anula sentencia, que remueve gobiernos, que le dice al diablo: no afectarás mi tierra, no gobernarás mi ciudad, no dominarás mi suelo, porque Dios está con nosotros. Levanta tus manos 30 segundos más y diga al Señor: cuenta conmigo. Anótame allí en la lista: cuenta conmigo. A partir de mañana arranco, porque hoy voy a resolver problemas con la carne. Hoy voy a morir, hoy voy a renunciar, hoy voy a apagar las pasiones que todavía galopan en mi corazón. Hoy voy a hacer caer las fuerzas del pecado. Hoy será mi día de libertad, de liberación. Hoy correré a la cruz, al altar de Cristo. Hoy moriré al diablo y a sus demonios y me levantaré en victoria. Y a partir de mañana
hacer las cosas que Dios ha dispuesto para mí. Vamos, 15 segundos más, háblale a Dios. Señor, en esta hora oramos. En esta hora oramos. Hemos escuchado tu palabra, hemos entendido tu palabra, hemos comprendido tu palabra, Señor, y hoy tomamos decisiones y acciones sobre tu palabra y declaramos en el nombre de Cristo que estás con nosotros, que tu presencia está con nosotros, que tú nos elevas a otra dimensión, que tú nos paras allá arriba. Tú eres Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo con esta palabra. Declaro que esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el efecto por la cual ha sido enviada. Les bendigo, Dios, con paz y con salud. Mira, si tú tienes